Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros al calor de la hoguera a Vicente San Juan, alma mater y editor de la editorial La Biblioteca del Guripa. Hoy, en la voz de la editorial, eh, traemos una editorial especializada, que es la primera vez que traemos algo, digamos, tan especializado, tan concreto como es la Biblioteca del Guripa. Guripa, como todo el mundo sabe, es la forma coloquial o popular en la que era conocido el soldado de a pie en la División Azul. Por lo tanto, la Biblioteca del Guripa refiere tanto a las vicisitudes de los soldados de a pie como al tipo de libros que podría leer un Guripa, porque son libros escritos por gente de su misma condición social y cultura. La Biblioteca del Guripa nace con la pretensión de llenar un hueco en la memorialística divisionaria. Es decir, en los diarios o libros de memorias escritos por los soldados que estuvieron en la División Azul o en la Legión Azul, en el Frente del Este, entre el 41 y el 44, cuando fueron repatriados a España. La editorial tiene la voluntad de recuperación y rescate de una memoria no solo olvidada, sino incluso perseguida en nuestros tiempos, donde la memoria histórica sectaria es la que reina. Esta memoria histórica eleva, ¿no?, a los grandes luchadores contra el fascismo, que bueno, habría que ver también cuánto lucharon o qué luces y qué sombras tuvieron, pero parece que solo tienen luz, pero pretende condenar al olvido a los españoles que voluntariamente decidieron luchar contra el comunismo soviético, que ensangrentó el mundo hasta literalmente hace 4 días. Sin más, buenas noches, Vicente San Juan, Buenas noches. y nada, bienvenido a nuestra hoguera virtual. Pues bueno, lo has resumido bien. Bueno, pues la Biblioteca del Guripa nace hace el año 2014, porque bueno, yo soy de Alicante, de un pueblo que se llama Ibi, y soy amigo de Carlos Caballero y miembro de la Hermandad de la División Azul de Alicante. Mi trabajo me dedico profesionalmente a la imprenta, tengo una imprenta y tengo también una formación de filosofía y de sociología, pero trabajando en la imprenta, hablando con Carlos, le dije la posibilidad de editar un libro de una persona que había sido visionaria y que los libros de él estaban agotados, se habían editado muy mal en su época y no se podían conseguir vamos, quería que se volviera a difundir. Carlos me apoyó, me dijo que me haría las notas y el prólogo y sacamos en el 2014 el primer libro de la serie, que es Zapadores en Krasnivor. Zapadores en Krasnivor, no sé si se ve bien es de un diseñador que se llama Joaquín Miralles Gui y fue el primero de una serie. Tuvo acogida porque es un divisionario muy conocido y la gente agradeció que se reeditara otra vez este libro de memorias con notas y además prologado por Carlos Caballero, que explicaba quién era el personaje y anotaba el texto. Entonces, bueno, pues al hilo de esa primera edición, que era lo que yo en principio pensaba editar, porque ya digo que yo no soy editor profesional, vamos, no era editor profesional, sino impresor y diseñador gráfico, pero Carlos me alentó a que siguiera con otros autores, con otros títulos, y entonces yo la única condición que le puse es que yo quería que las ediciones fueran críticas, es decir, críticas quiere decir anotadas, porque claro, hay que pensar, la palabra guripa, como habéis dicho, es la forma coloquial de llamar al soldado de a pie, al infante puro. Entonces, los oficiales en principio despreciaban al soldado llamándole guripa como si su voz o su presencia fueran minusvalorables. Entonces, la palabra guripa, los soldados la acogieron y se autodenominaban guripas precisamente para devolver la pelota a esos oficiales y decir que somos guripas y estamos orgullosos de serlo. Y en la División Azul se llamaban a sí mismos guripas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije a Carlos, vale, fundaré la editorial, la Biblioteca del Guripa, para que publicar libros de autores que o nunca se han publicado y son inéditos, o en algún caso muy especial de algo que se haya editado, o unas memorias, pero que estén muy, muy, muy perdidas en la memoria de los tiempos y en la memoria bibliográfica.
Entonces hemos optado básicamente por editar memorias inéditas, o sea, de gente que en su momento escribió esas memorias y por unas circunstancias básicamente económicas no las pudo publicar ni la familia ni el propio autor. Entonces Carlos, a través de la revista que él tiene, de la de Memoria Blau de la Hermandad de Visión Azul de Alicante, él tiene muchas memorias de gente que le ha ido enviando las memorias para que las publicara en esa publicación, pero claro, es una publicación que es como, los que la conozcáis, es una publicación pues que tiene que publicar un libro no lo puedo publicar porque tendría que publicarlo en 20 ediciones, porque él tiene una limitación de páginas, y entonces si tiene 4 páginas y el libro tiene 240, pues tendría que estar 2 años publicando capítulo a capítulo. Entonces no es posible. Entonces, pues él y yo hablamos y bueno, pues los libros que tú creas que son más interesantes, yo la única condición que te pongo es que sean ediciones críticas, que alguien prologue el libro y que alguien lo anote y que sea de una persona sola o de varias personas, pero que giren en torno a un tema. Con lo cual, el primer libro, Zapadores en Krasnivor, pues era de zapadores. Pero luego hemos publicado el último, por ejemplo, que está en novedad ahora en las librerías, es A caballo sobre Nóvgorod, que explica lo que era la condición de hipomovilidad de la división azul. Era una división que se desplazaba y lo que era la gestión de los recursos alimenticios y de tipo militar se hacía a través de caballos, que era como funcionaba la mayoría de divisiones alemanas de la Wehrmacht. Entonces, el tema del veterinario no es un tema de primera línea, pero es un tema importante para entender la dinámica propia de la división azul. Entonces publicamos sobre la veterinaria militar, otro lo publicamos sobre el regimiento 262, otro lo publicamos sobre los artilleros, las memorias de un artillero de trinchera, otro lo publicamos sobre un médico, diario de campaña de un médico de batallón, otro lo publicamos sobre los españoles que fueron hechos prisioneros y volvieron a España en el Semíramis en Barcelona, el 3 de abril de 1954. Quiero decirte que cada libro es como un prisma que intenta desentrañar la realidad polimórfica o compleja de lo que es la división azul. La división azul, pues bueno, habían artilleros, habían zapadores, habían antitanques, habían infantes, había sanitarios, había vamos a ver, Estado Mayor. Entonces hemos ido haciendo libros sobre temas y el libro básicamente es un libro de memorias que la gente lo puede como un libro de memorias, que es lo que a mí más me gusta en la división azul, y además creo que moralmente debemos una reparación a la gente que estuvo allí, y qué menos que publicar sus experiencias de combate o sus experiencias vitales en la división azul. Pero aparte de eso, también queríamos que a través de su memoria se explicara un fragmento o una perspectiva de la división azul, o un regimiento o una sección especializada, como fue, por ejemplo, transmisiones. Hicimos 2 memorias de 2 miembros del grupo de transmisiones, uno del servicio telefónico y otro del servicio de radiotransmisiones. Publicamos las 2 en el mismo tomo y explicamos lo que era la sección de transmisiones de la división azul. O sea, son libros de memorias que se pueden leer como libros de memorias, pero también son libros que tienen una carga, no voy a decir erudita, pero una carga que sí que hace que podamos conocer mejor. Pues bueno, ahora no se llama antitanques, anticarros, pero en su momento se llama antitancos. Y también muchas de esas memorias están vinculadas también a la guerra civil, en el bando nacional. ¿Por qué? Porque bueno, son gente que estuvo en ambas campañas. Incluso hay casos en el libro de Estado Mayor de jefes que estuvieron en las 3 campañas, en África, en la Guerra Civil y en la División Azul. Entonces, tienen como la parte crítica, les da esa perspectiva histórica de investigación
siempre a cargo de especialistas, no solo Carlos Caballero, han escrito, por ejemplo, el último lo prologó el único general que existe hoy en día en España de veterinario militar, que es el general Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós. El anterior, el cuartel general, lo escribió un especialista que se llama José Ramón Soler Fuensanta. El de antitanques lo escribió Carlos Caballero. O sea, quiere decir que hay siempre autores, el médico, que cada vez son distintos, y procuramos también que los estudiosos de la División Azul puedan intervenir en estas ediciones que tienen una parte, que es la parte de la que yo me encargo, que es una parte gráfica importante, con mapas, con fotografías, impreso a color, con una buena calidad de impresión. O sea, es un libro en rústica, pero es un libro que tiene todas las calidades que yo soy capaz de darle a un libro, vamos, debido a que mi trabajo como impresor y editor de libros me permite hacer, ¿no? Es el primer intento que tienes de hacer una aventura editorial. Habías editado algo antes, fue la Biblioteca del Guripa. No entendamos de por tu trabajo de impresor, sino de la misma temática o de temática disidente antes de crear la Biblioteca del Guripa. La verdad es que no. La verdad es que no. He publicado libros sobre la guerra civil, pero libros de historia, no de este tipo de memorias de divisionarios militar, no. Había publicado libros. Siempre me ha interesado mucho la guerra civil, y sobre todo la guerra civil vista desde el punto de vista del bando nacional. Entonces, pues vamos a ver si hay algo de memorias que... Ahora, por ejemplo, pues voy a hacer un libro sobre la guerra civil, la represión republicana en Menorca. Me interesa darle vida y darle publicidad a temas que nadie se lo va a dar, por lo menos nadie desde el punto de vista de las instituciones o de las grandes editoriales. Entonces, eso sí, a mí me salen personas con la Biblioteca del Guripa, que yo también publico memorias de la guerra civil, y sí. Pero antes de la de la Biblioteca del Guripa no había publicado nada de esta temática como a la que te refieres tú. Perfecto. Otra pregunta más sobre el tema de los prologuistas, ¿no? Carlos Caballero Jurado, pues ya nos has explicado la relación conforme a la Hermandad de Alicante que tienes con él. Los otros prologuistas que has tenido, ¿han venido a ti o les has buscado especialmente a la hora de decir, vale, pues tengo un libro sobre veterinaria, busco a fulano de tal, tengo el libro para hacer sobre comunicaciones, busco a fulano de tal? ¿O ellos se te han ofrecido y a partir de ahí has decidido crear el libro, o has esperado a, mira, ya tengo este prologuista, voy a intentar juntar estas memorias o algo así? Es decir, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? No, primero va el libro de memorias. O sea, por ejemplo, te explico. Voy a publicar un libro sobre los divisionarios catalanes. Vale, pues tengo memorias de varios divisionarios catalanes que las voy a agrupar en un único texto, y como soy amigo ahora no me sale el nombre, del presidente de la Hermandad de Barcelona, de la División Azul, Fernando Oriente, pues le pidió a Fernando que me haga el prólogo y que me explique lo que es la División Azul en Barcelona, en Cataluña. Y él me va a hacer el prólogo, porque lo conozco y se lo pido, y él pues dice, encantado, pues bien. Ahora, a ver, no son historiadores de carrera, son gente que entiendo que sabe del tema. O sea, ¿quién va a saber más de la División Azul que el presidente de la Hermandad Azul de Barcelona? Pues él me va a hacer el prólogo. Y entre Carlos, él y yo buscaremos los textos, los tenemos buscados, los picaremos, los puliremos desde el punto de vista ortotipográfico, y él hará el prólogo. Pero primero son las memorias, porque yo tengo un pequeño consejo de editorial que formamos 3 o 4 personas, y entonces pues proponemos, oye, pues esto, pues lo otro, tengo memorias de esto, tengo memorias de lo otro. A mí me llegan memorias de gente de aquí y de allá, entonces incluso me llegan novelas, pero yo las memorias las dejo a Carlos Caballero, y mira, Carlos, me ha llegado esta memoria, ¿qué te parece? Pues este es un fantasma, este no sé qué, este sí que es bueno, este tal, este, por ejemplo, pues el tema de los catalanes, pues nos han llegado varias memorias. Entonces, pues entre las que tiene Fernando en la hermandad, más las que hemos conseguido nosotros,
como son pequeñas memorias de 40 o 50 páginas, pues en lugar de hacer un libro de 40 páginas, pues haremos un libro con 4 o 5 memorias y lo programará Fernando. Esa es la forma. Primero, la memoria, validar la memoria, que el que escribe eso realmente no es un fantasma, sino que realmente es televisión azul, está muy encuadrado. Carlos tiene documento de todas las personas, dónde estuvieron, dónde sirvieron. Entonces, el momento en que Carlos dice, sí, este son memorias que realmente el tipo estuvo allí y lo que cuenta es verdad y no son fantasías. Y entonces, pues a partir de ahí buscamos o lo busco yo, o Carlos me lo dice, o entre los dos. O tengo otra persona en Madrid, que es Alfonso, que me dice, mira, este podría hacerte el prólogo porque es un tema que está muy interesado en eso. Pues ya está. Tengo una persona que se ha ofrecido ahora a hacerme un libro sobre la farmacia militar, un libro de memorias de un farmacéutico, y él es farmacéutico y tiene una tesis doctoral sobre la farmacia militar de la División Azul. Bueno, pues si hago ese libro, pues él me hará el prólogo. O sea, él... Quiero decirte que no es siempre. Yo prefiero tener porque hay gente que me envía memorias y son memorias que no son editables porque digo que tiene muchas falsedades. Pero si el libro pasa el filtro nuestro de la Consejo Editorial, lo publicamos. Yo ya buscamos a alguien que entendamos que sepa del asunto, militar o civil, o historiador o no historiador, pero ese es el camino. Memorias y luego el prologuista. ¿Cuál es el volumen de libros que más o menos sueles editar cada año y de cuánto haces la tirada? Pues no quiero saturar al personal con muchos libros, entonces suelo sacar 2, máximo 3 al año. Hago 500 ejemplares. Lo que pasa es que en el último, como estaba el COVID y el tema de veterinaria es un tema que entiendo que es como muy especializado, decidí hacer 400 y me he quedado corto. Entonces, yo soy partidario de no reeditar. No lo sé si lo reeditaré este o no, pero vamos, hago 500. Y hago de eso 2 y tal, porque es que cuesta mucho de hacer. O sea, no es hacer un libro, yo qué sé, no sé cómo explicártelo. El libro lo tenemos que testar, lo tenemos que corregir, los textos, buscar las imágenes, retocar. O sea, tiene un proceso complicado para que no haya ni erratas, ni haya, no sé, ni que sea un libro presentable. Vicente, ¿cómo ves el consumo de textos alternativos al sistema? En este caso, pues tus libros que cuentan una parte que España quiere olvidar de su historia militar, incluso política y de gobierno exterior. ¿Cómo ves el consumo de este tipo de libros en los últimos años? ¿Crees que va creciendo, va para abajo? En tu caso, que es muy especializado, ¿se ha mantenido siempre igual? ¿Tienes un grupo de seguidores fieles? Sí, bueno, yo cuando presento un libro, ya te digo que yo cubro una tira de 500 ejemplares. Mucho o poco, no lo sé, yo lo vendo. Con ese dinero financio el siguiente libro. Llevo ya 10, tengo 2 en cartera y seguramente 3 en cartera. Carlos Caballero publicó un libro en la Esfera de los Libros que vendió 4.000 ejemplares, que es la División Azul, que publicó en la Esfera de los Libros. Quiere decir que hay 4.000 personas que se han gastado 39 euros en un libro de la División Azul. Yo también te digo una cosa, porque yo conozco gente que está en el mundo de los juegos, de los wargames y todo esto, y el tema de la televisión azul tiene tirón. Si quieres, a lo mejor los carlistas o las guerras carlistas o la guerra de África no tienen tirón. No me digas por qué, porque no lo sé. Yo no publiqué el libro de Televisión Azul porque tuvieran tirón. Yo me enteré que tenían tirón al hilo de hablando con gente que se mueve en este mundo. El problema de todo esto es la difusión. Claro, tú piensas que estos somos como francotiradores. O sea, yo no puedo coger y pagar un anuncio en el ABC o en El País o en el periódico. Bueno, El País igual me lo prohibiría, pero ahora a ver, esto da un margen de maniobra económico que no da para hacer una gran publicidad. Los medios de comunicación, como el vuestro y otros parecidos, pues sirven de complemento
Y bueno, si tienes una buena distribución y si tienes una buena marca y eres un autor, un editor reconocido, pues claro, vas arrastrando. O sea, yo cada vez, pues si al principio tenía 120 fieles, pues ahora tengo 350, 400. Entonces, quiero decir que poco a poco vas arrastrando. Y yo creo que la gente, de lo que yo conozco, que es del tema militar, está hasta un poco hasta el gorro del mainstream que se dice, del pensamiento único, ya está bien de las brigadas internacionales, ya está bien de los comunistas, ya está bien de la guerra contra el fascismo, porque realmente las cosas no son tan simples, ¿no? Esto es como un cuento para niños, los buenos y los malos, los míos son los buenos, los tuyos son los malos, no, o sea, no es, o sea, 47.000 personas no se fueron a Rusia todos a punta de pistola, o sea, había en aquella época mucho interés, mucha voluntad de ir a luchar a Rusia contra el comunismo, porque el comunismo lo era y lo es una ideología maligna y sanguinaria. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, el libro, me imagino que habréis leído un libro que hay sobre el libro negro del comunismo, pues es un libro que han sacado una segunda edición y la agotan. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, yo creo que sí que hay un cansancio dentro del mundo que la gente que lee, porque tampoco todo el mundo lee, pero sí que hay un cansancio sobre el tema de la memoria histórica, de la visión del pensamiento único, de la visión unívoca y tal. Y hay, vamos, que decir que yo noto que sí que hay interés. Y en el tema concreto de la división azul, pues no sé por qué la gente, cuando hace recreaciones, le gusta ir vestido de alemán y no de americano. No me digas por qué, porque yo he sido recreacionista histórico y cuando he ido de alemán, pues alemanes sabemos, somos 30 y a lo mejor ingleses son 3, porque el traje alemán o la estética alemana, no lo sé. O sea, yo te hablo de, igual es una tontada lo que digo, pero es lo que yo he visto. Atrae más el mundo alemán, atrae más Yo antes trabajaba en otra editorial que publicamos un libro de memoria de un carrista, Otto Carius, que yo fui a Alemania a hablar con él y tal para conseguir los derechos en España de Otto Carius. Joder, vendimos 3.000 libros de Otto Carius, que es un carrista alemán de la Segunda Guerra Mundial, que el tipo eh, decía que no era nazi, pero que estaba orgulloso de haber luchado contra el comunismo y tal. Y vendimos 3.000 libros. No Bueno, sé, nuestro querido amigo Lemmy Kilminster decía lo mismo, ¿no? Que le gustaba más el traje alemán. Yo te diré que por otro lado hay algo al contrario. Cuando vas a recreaciones sobre la cruzada, la mal llamada guerra civil, es todo lo contrario. Hay 60 republicanos, uno que va de italiano, 3 de falangista y 10 de carlista. Pero literalmente, por ejemplo, cuando vas ahí a las que hay donde el Ebro, Aragón y todo esto, hay un montón de republicanos. Y lo que yo creo es que literalmente, como no ganaron la guerra, pues al menos hacen el payaso disfrazados y la ganan, entonces. Continuamos. Nos hacen una pregunta uno de los montaraces, nos la ha hecho en directo, y es ¿por qué estás en contra de reeditar? pues porque, vamos a ver, la gran pregunta del editor es ¿cuántos haces? Por ejemplo, yo me he pegado más de una hostia pensando que haría, y bueno, este venderé tanto y luego he vendido la mitad. Eh, entonces, es muy difícil tomar una decisión. Entonces, porque para mí, si yo me quedo corto y hago otra segunda edición, vamos a ver, en imprenta no es lo mismo imprimir 200 y luego 200 que imprimir 400. Yo prefiero hacer una tirada larga de 500 ejemplares, que hasta ahora no he vendido más de 500. Y así el libro también se revaloriza, pero hago una tirada larga, no hago... hay gente que, por ejemplo, hay impresores por ahí que hacen 25 ejemplares, los venden en digital, vuelven a hacer otros 25, los venden, o hacen otros 25. Pero como a mí yo la imprenta que tengo es de offset, que es cara de editar libros, o sea, no es como una digital, que es como una especie de fotocopiadora mejorada. Entonces yo tengo que hacer una tirada y pensar muy bien la tirada que hago, porque si me quedo corto, bueno, pues he hecho 500 ejemplares, si me sobra tirada y me quedo ¿qué hago con la mitad de los libros?
Yo no soy yo no los voy a tirar ni a titular, bueno, pues ya los venderé, a lo mejor los venderé en 15 años. Entonces me he escaldado de hacer eso y prefiero hacer una tirada larga y no hacer más, porque también los libros se revalorizan, porque vamos a ver, si tú te ves, por ejemplo, que hay libros que en su momento se hicieron 20.000 ejemplares y ves que los tiren de saldo, los ves por ahí en librerías de saldo de estas, yo qué sé, que venden un libro a 3 euros. A mí eso me da mucha pena, ¿no? Que se vendan libros a 3 euros, ¿no? Porque el editor lo ha saldado. Yo los míos no los veo por ahí en librerías de saldo ni en sitios tipo Iberlibro, toda colección. Entonces yo prefiero hacer una tirada larga que la puedo hacer en OPSE, que me sale bien de precio. Cuando más larga es la tirada, más baja el precio unitario del libro. Y bueno, 500 libros, tú piensas que estás hablando de libros sobre la visión azul en España, yo que sé, que no es un tema popular, es decirte que no es la biografía de Rocito. Entonces, yo creo que está bien, por eso lo hago. Si hubiera un caso extraordinario de una demanda enloquecida y tal, no tanto por el dinero, sino porque, bueno, que no se quede gente sin el libro, pero claro, dice, no, es que yo me quedo sin tu libro, ya, pero no voy a hacer una tirada de 50 y no voy a hacer una tirada de digital cuando lo he hecho de offset, porque si lo hago en digital estoy como engañando al que lo ha pagado en offset. Entonces tengo que hacerla en offset otra vez. Y para hacerla en offset, la cantidad mínima que tengo que hacer son 250. Entonces si hago 250 o 300 y vendo 100, me quedo 200 de stock. No lo sé, yo te digo, es mi política, es lo que yo hago y ya está. Y cuando a mí me piden consejo, es lo que recomiendo. Vale. Hay una pregunta que es un poco lo que hemos hablado antes de empezar. Casi nos puedes un poquito contarlo a todo el mundo. Que eso, que tienes otro trabajo de editor que compaginas y además, bueno, que tú te encargabas de hacer con el Illustrator y con el Photoshop, incluso las portadas y la maquetación con el InDesign. Bueno, vamos a ver, el Biblioteca del Guripa para mí empezó siendo como un capricho de un libro de uno de mi pueblo que acabé con Carlos y luego me di cuenta de que había mucha gente que tenía ganas de leer este tipo de libros. En algunos casos, los libros porque todo esto, la División Azul, ahora ve, la gente dice, no, es que Franco es la División Azul. La División Azul ha ido dando tumbos con la época de Franco, y ya no digo nada después de la muerte de Franco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la División Azul es como si los fachas son los normales, los de la División Azul somos neonazis. Entonces, claro, la División Azul ha tenido épocas que se ha publicado mucho. Por ejemplo, cuando vinieron los del Semiramis, pues hubo una especie de avalancha de publicaciones. Pero claro, Franco, el régimen de Franco, no le interesaba tema de División Azul porque era como algo para él vergonzante cuando se había hecho amigo de los americanos. Entonces, claro, División Azul era como traerle a colación su antigua alianza con Hitler. El Franco no podía prohibirlo, pero tampoco alentarlo. Entonces hubo mucha gente que escribió libros pensando que la editorial general del movimiento lo iba a publicar y la editorial dijo, no, en la División Azul no vamos a publicar nada, publicaremos otras cosas, pero esto no. Entonces esos libros se quedaron por ahí durmiendo el sueño de los justos. Cuando yo me metí en este mundillo, gracias ya digo a Carlos Caballero, pues entonces me dijo, bueno, si es que hay un montón de libros magníficos que no están publicados porque el autor no tenía dinero, no sabía cómo hacerlo, luego una vez publicado el libro, ¿cómo lo difundes? Porque ¿qué lo vas a hacer? ¿Vender llamando por teléfono a tus antiguos compañeros? Entonces, es un tema arduo. Claro, yo al ser editor de otras cosas y tener la imprenta, pues lo tenía como más a huevo que otros. Entonces yo dije, claro, no te preocupes, vamos a sacar un libro con el que saquemos de este, sacamos el otro y ya está, pues cuando acabemos y vamos sacando memorias. Claro, para mí esto es emocional, vamos a ver, sentimentalmente para mí es muy importante, pero para mí no es, o sea, yo no me gano la vida haciendo libros, sino, vamos, la imprenta son 40 trabajadores, o sea, es bastante, tiene bastante ocupa bastante tiempo. Entonces, yo esto lo tengo que hacer por las tardes, a las 6, a partir de las 6, de las 7, fin de semana. Me lo leo yo, me lo diseño yo, porque tampoco me fío. No es que no me fíe, es que hay cosas que cuando es una obra de arte tuya prefieres hacerlo tú. Las portadas las hago yo. Entonces, pues
yo te corrijo los textos, luego Carlos y yo lo repasamos, yo repaso la parte ortotipográfica y él repasa la parte de contenidos, a ver si hay alguna errata, algún gazapo, alguna pie de foto equivocado, alguna foto que no toca. Entonces, todo eso es un trabajo importante. Carlos también se ha jubilado, pero hasta ahora trabajaba en un instituto. O sea que esto para nosotros es como una especie de trabajo complementario que lo hacemos por devoción a la memoria de una gente a la que admiramos. Pero, vamos a ver, yo no me he ganado la vida con esto. Quiero decir, lo que sí que hago es hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades y mis capacidades. Entonces, así es un poco cómo funciona y tampoco puedo hacer mucho. Primero porque no puedo hacer, no me dedico a esto en exclusiva, sino a lo mejor podría hacer un libro al mes, pero entiendo que tampoco, yo qué sé, no quiero saturar el mercado porque yo de Televisión Azul pues veo muchas chuminás que publican bobadas y gente incluso que miente. O sea, en esto de Televisión Azul, como todo, hay como un intrusismo interesado. Hay gente que son hijos o nietos de visionarios, pero la vergüenza que su abuelo fuera visionario y entonces lo que hacen es editar un libro capado, o sea, como cortado, con las cosas que le interesa al nieto que sepan de su abuelo. Entonces, hacemos también un trabajo como de vigilancia y de monitorización. Es decir, oye, este libro es un truño, este libro es una falacia, este libro miente como un bellaco. Ahora acaban de publicar las memorias de Berlanga, como que, porque es el 100 aniversario que nació Berlanga. Berlanga fue de la División Azul, además no solo fue de la División Azul, sino que fue premio del SEU de Valencia al mejor texto literario sobre la falange, ya que era un falangista convencido y ahora dicen, no, es que él se metió allí por sacar a su padre de la cárcel, lo cual es mentira, pues su padre era un cacique de un pueblo de Valencia. Pues todas esas cosas las denunciamos en los foros. Es decir, que no solo es los libros. Ahora, los libros que editamos nosotros sí que procuramos que sean libros de gente que sí que estuvo allí, que cuenta lo que vio y que además pues, no se arrepienta de haber estado allí. Entonces tenemos que luchar por no hablar de los historiadores que escriben historias espurias, falsas, mentirosas, sesgadas, interesadas, que intentan dar a entender que la División Azul fue un grupo de mercenarios a los que les obligaron a ir allí a Rusia. Ese tipo de rollos, pues los monitorizamos, los denunciamos y los criticamos. Eso también es trabajo, aunque no sea la Biblioteca del Guripa, pero también me ocupa tiempo, más lo de la Biblioteca del Guripa. Bueno, está claro, Vicente, que al final sí que es trabajo, es el trabajo militante de uno mismo. Sobre Berlanga es muy interesante decir que si fue tan obligado, ¿no?, como a veces fue diciendo por ahí, no se hubiera dedicado a escribir poemas de alabanza mientras estaba en el frente. Continuamos a otra pregunta. Al residir tú en una población relativamente pequeña, bueno, pues uno se hace conocido y tal. ¿Te ha traído algún problema tu militancia tanto en la hermandad como en la Biblioteca del Guripa con tus vecinos? Eso os hemos preguntado sobre todo pues a la gente como yo, Par y tal, pues que sí que están más señalados. En tu caso a lo mejor no es tanto, pero bueno, ¿qué les parece a tus vecinos la Biblioteca del Guripa? Pues yo me imagino que estará hasta, no sé, te resbalará que te digan fascista o neonazi. Para mí, pues, a estas alturas de la película me da igual. ¿Qué quieres que te diga? Pues hombre, cuando vas a presentar libros y te insultan y te hacen pintadas en contra, yo qué sé, no sé, yo creo que eso va con el sueldo, ¿no? No me da igual. Mis vecinos, bueno, la gente que me conoce sabe que lo hago. Y cuando hablan de política y yo no digo nada, dicen, es que tú no te sabes decir. Dice, yo es que soy falangista, mi reino no es de este mundo, o sea, que me da igual. O sea, Pedro, Juan que Antonio, o sea, vosotros os gusta vos, os gusta tal, votad a que os dé la gana. Yo no voto a ninguno, me da igual. Entonces ya me tienen como una especie de bicho raro y ya está. Y no sé, si tú estás fuera del pensamiento único, pues eres eso. Pues a mí me gusta mucho leer a George Orwell. He leído mucho de George Orwell y sobre George Orwell. Y bueno, muchas veces aquello de si mientes sobre la historia tienes ganado presente, esas frases y tal, pues yo creo que hay que ser disidente. Sobre todo cuando
Entonces hay que tener un cierto coraje moral o personal o ideológico, o no sé cómo llamarlo, para enfrentarte, pero que a mí cuando viene uno con el insulto y tal, pues me da igual. Yo creo que el que insulta se califica más a sí mismo que al que quiere calificar. A mí me da igual. ¿Entiendes? A ver, si me das a elegir entre Hitler y Stalin, y joder, es que vaya elección. Bueno, pues si tengo que elegir entre los dos, me queda más remedio, pues prefiero a Hitler que a Stalin. No porque me guste Hitler, sino porque Stalin para mí es nefasto, o sea, desde cualquier punto de vista. Si eso va en contra de lo políticamente correcto, ¿cómo defiendes a Hitler? Bueno, no es que defienda a Hitler, es que me has dicho o Hitler o Stalin. O sea, si me pones entre los dos, pues elijo al menos malo, al que menos... o sea, desde luego lo que voy a elegir es a Stalin. Entonces, pues ya está. Si tú por eso estar en contra de Stalin, soy fascista o soy antisistema o soy tal, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Tampoco doy muchas explicaciones, porque es muy cansino, ¿sabes? Esto es muy aburrido, estar siempre tal. Y cuando la gente dice cosas, pues si lo sé, pues le corrijo. Dice, bueno, pero es que yo me doy cuenta que en política la gente tiene como una especie de, de artritis en las arterias, ¿no? Es decir, hay gente que dice que Largo Caballero fue un magnífico y brillante político. Y yo, bueno, pues para mí es un tío nefasto. Ah, pues es que tú eres facha. Pues esa es tu respuesta. O sea, yo es que he leído hasta el libro de Memorias de Largo Caballero. O sea, te puedo decir las mentiras que cuenta el tío en su propio libro, demostradas. Ahora, si tú piensas que Largo Caballero es un gran tipo, o me sacas a Franco enseguida, no, es que tú como eres franquista te cae mal. No, me cae mal Largo Caballero porque es un hijo de puta y un genocida que mató miles de personas en Paracollos del Jarama. Por eso me cae mal Largo Caballero, entre otras muchas otras cosas. Ahora, si tú piensas que se suicidaron allí en Paracuellos del Jarama, pues bueno, pues es tu problema. La realidad es la que es, hechos y no argumentos. Pues ya está. Con la nueva ley de memoria histórica, ¿crees que puede afectar negativamente a la editorial y a los libros que puedas sacar? Y también, ¿has tenido algún problema con alguno de tus libros, ya sea pues en alguna presentación, en alguna librería o algo? Sí. Y además problemas tengo en Barcelona. Los libros míos los esconden, los libreros de Barcelona. Que lo digo porque me lo dice a mí mi distribuidor. Vendo más libros en Barcelona por gente que me los pide por correo, o sea, a la editorial directamente, porque, claro, ese es el miedo. Tú que eres de Barcelona, si tú vas un día a una librería de Barcelona, oiga, tiene un libro de la biblioteca Guripa, pues el tipo igual te miente, te dice que no tiene y lo tiene, o sabe dónde lo puede pedir, pero prefiere no venderlo, prefiere no pedirlo, esconderlo y tal. Entonces, pues, si encima eres de un pueblo pequeño, es la micro tiranías locales, y tú te vas a Igualada y, oye, quiero un libro de biblioteca Guripa, pues todavía peor, porque enseguida le dice, mira, este tío compra libros de nazis, neonazis, ¿no? Entonces ya estás marcado con el estigma, con la letra escarlata. Entonces, pues me lo piden, yo pues, sí que tengo problemas de eso. Y luego cuando hemos ido a presentaciones, pues hemos tenido gente, no sé, gente que los bocazas de guardia, ¿no? Que se ve que van a todas las tonterías, entonces pues van a esa. Ya está, tú les ignoras y a otra cosa. Pintadas también hemos tenido, libreros que me han dicho, oye, no te puedo poner tu libro porque tu libro es apología del nazismo. ¿Y qué haces con eso? Pues le digo, bueno, pues acabas de perder un cliente porque ya no te voy a comprar libros. Me dices que soy nazi, pues mi dinero nazi a ti tampoco te vale, ¿no? Bueno, o como en Barcelona, que ciertos mandos militares y hicieron una bomba de humo. Bueno, y tuve un problema en Barcelona, que solo sabe Alfonso, que conoce la hermandad, que yo iba a presentar un libro en Barcelona y faltando 3 días para presentarlo, porque lo íbamos a presentar en unas instalaciones militares, a los 3 días les dijeron a los organizadores de Barcelona que a Fernando Oriente y a no sé quién más, y a Lupe creo que fue, y les dijeron, oye, que no se puede hacer, se inventaron una excusa, pero con la idea de jodernos la presentación, es decir, en 3 días no vaya a tener tiempo para presentarlo en otro sitio. Buscamos otro sitio y lo presentamos en otro sitio. Menos cómodo, menos lujoso, pero lo presentamos. Y estaba el sitio a tope de gente. Y fuimos Carlos y yo y lo presentamos. Yo lo que pasa es que no, los militares, yo en la mili, cuando hice la mili,
nos daban la blanca y en la blanca ponía valor, se le supone. Pues yo, el ejército de ahora es también lo mismo, valor, se le supone. Porque entiendo el tema familiar y tal, pero bueno, están cagados de encima. Con lo cual, pues yo ya sé que no apoyo militar. Por ejemplo, el último libro me lo ha prologado un militar, un general, pero ya está jubilado, claro. Cuando está jubilado ya eres militar blindado, ya no te pueden joder la vida. Pero bueno, así toda hay gente que ni siquiera jubilado es capaz de, de dar un poco la cara. O, en fin, esto, al fin y al cabo, si lo quieres ver sin la punta de la ideología, esto es historia militar, es historia del ejército español, punto. O sea, no puedes decir, no es que mi historia del ejército español no me interesa la guerra carlista. Bueno, no te interesarán, pero hubieron 3 guerras carlistas. Otra cosa que no te interese, pero las hubo, ya está. Entonces, pues, Y es un sobre la libro línea muy que, histórica, ¿crees que puede afectar negativamente a los libros que vais a publicar a partir de ahora? bueno, a mí si me lo prohíben, yo lo publico desde Portugal. Ya lo tengo previsto, tengo un plan B. Publicaría los libros desde Portugal, los imprimiría en mi imprenta, me montaría una editorial en Portugal y lo publicaría desde allí. Lo enviaría por correo a mi gente y tal. No, a mí no me van a parar. Aparte de que yo creo que, bueno, a ver, ahora en Oviedo han ganado la ley, a través de la ley se ha ganado un recurso para que las placas de las calles de Oviedo vuelvan a tener el nombre original, porque no se puede haber porque no puede haber una impugnación de esta ley de memoria histórica. O sea, es que es como una dictadura. O sea, tenemos que darnos cuenta de que tanto estos que se llenan la boca con la dictadura de Franco, esto es una dictadura de pensamiento. O sea, una dictadura en la cual si no cuentas lo que ellos quieren que cuenten, su versión de la historia, eh, pues, eh, pues te van a parar y no van a parar. Y además, yo creo que la gente está un poco ya resentida o resabiada ya de que le digan lo que tiene que pensar y lo que tiene que leer y lo que tiene la historia que tiene que conocer y todo eso. Ya te digo, en mi caso particular lo editaría desde Portugal. Muy bien. Al editar diarios personales, ¿alguna vez algún familiar se ha opuesto a ello? Tipo, un hijo te da el diario, el otro se entera y, oye, yo no quiero que publiques esto y tal de mi padre y tal. ¿Has tenido alguna especie de lío así con algo que fueras a publicar y alguno de los familiares estuviera en contra de ello? Ya nos has hablado que algunos sí, pues que ya te los dan sesgados y tal, pero alguno que digas, no, esto se edita, y otro te diga, ay, pues no, ahí no sé qué. ¿Te ha llegado a pasar esto? Sí, eso sí me ha pasado, eso es muy normal. O sea, vamos a ver, tú, no sé, me imagino que os acordáis de la chica esta falangista que en el cementerio de Madrid, de la Almudena, hizo una asociación entre la División Azul y el nazismo. Entonces, no, esto pasó, creo que fue en febrero del año pasado, o en febrero de este año, creo que fue en febrero de este año, por ahí. Yo tenía palabras, unas memorias de una persona, de un divisionario, los hijos están de acuerdo y todo. Pero al pasar esto, uno de la familia, un hijo del divisionario, se acojonó y dijo que no, que tal, que su padre tenía un nombre, era muy conocido en el ejército y que, claro, si publicaban la memoria de su padre, pues, pues podría, yo qué sé, menoscabarle el honor y la dignidad de su padre, que su padre no era un neonazi. Claro, yo contra eso no puedo hacer nada porque no voy a publicar unas memorias en contra del ya no por tema económico, sino por tema moral, de decir, oye, yo si no quieres que lo publique, pues no lo publico, yo no voy a ya publicar otra cosa, pero, pero sí, sí, y hay gente que no, yo sé que hay memorias por ahí, por ejemplo, tengo un caso de un gallego que lo quiere publicar, memorias de su padre, hijo único, pero la mujer le dice que no se meta en jardines, que no se meta en líos y que tal. Él estaba hablando de un tío jubilado de 70 años. Yo le insisto y dice, hombre, podríamos hacer un libro sobre la visión azul gallega, en Galicia y tal. Sí, sí, yo quiero y tal, porque es la memoria de mi padre. Pero es que si hago mi mujer se separa de mí. Bueno, contra eso yo no puedo luchar. O sea, yo vale, pues si no lo quiere, si cambia de opinión, si quiere que hable yo con su mujer, no, no será con tu mujer, peor. Bueno, entonces yo qué sé, más no puedo hacer. Peor para usted. Yo ya quisiera mucha gente que le editaran un libro a su padre, de las memorias de su padre, que la pena de todo esto es que eso se va a quedar, se va a morir. O sea, el hombre morirá, la mujer lo tirará al fuego, si se muere él antes que ella, y ya está. La única esperanza que tengo es que se muera la mujer.
antes que él y que él le eche huevos al asunto y lo publique. Pero contra eso no puedo luchar. Y hay casos también, en Cádiz también tengo otro caso de 3 hermanos que quieren y uno que no quiere porque es socialista. Y digo, no, si publicáis eso, yo, un hijo de divisionero, soy socialista y tal y cual. Que bueno, pero es tu padre, joder. ¿Qué problema hay? Yo qué sé, pues tu padre es tu padre, tú eres tú y ya está, ya. Yo qué sé, es que no sé. Pero bueno, el miedo es libre, ¿no? Sí que me ha pasado, eso sí que me pasa mucho. Vicente, ¿cuáles son tus libros o el escritor o el tema mejor te ha funcionado? ¿Cuál es el que dices tú? Este libro de los que he sacado ha petado, o el que voy a sacar este va a petar. Pues mira, el que más, yo ya te digo que yo cuando hago una edición, yo pienso que son buenos libros todos y que son como los hijos, son todos igual de buenos. Pero hubo uno que no sé por qué, fue el que hice sobre españoles en el Gulag de Stalin. Porque si os dais cuenta, si vais un día a una librería, todos los que me oigáis, veréis que hay un montón de libros sobre el barbero de Auschwitz, el chico de Buchenwald, el fontanero de Treblinka, o sea, parece que solo hubo un campo de concentración en una parte de Europa, o sea, los nazis. Los rusos están por allí. O sea, hay muy poca literatura de campos de... Yo soy lector ávido de tema de tanto de China como de Rusia, de campos de concentración y de represión stalinista. Todo lo que sale me lo compro. Y me cabe a mí, sin embargo, de Auschwitz no me cabría en mi biblioteca, del otro sí. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a publicar, tengo 2 diarios, uno que es diario de una persona, los dos vinieron en Semiramis juntos, uno de Murcia, el otro de Alicante. El de Murcia había escrito un diario de combate, o sea, de combate, no, un diario que había publicado, que había escrito recién llegado a España desde Rusia, y el otro publicó el libro 30 años después. Yo los publiqué los dos juntos, con la avenida del Semiramis. El hijo del capitán Oroquieta me dio un montón de fotos muy interesantes sobre el viaje del Semiramis a Barcelona en el año 54. Y aquel libro, no sé por qué, se publicó, porque yo creo que hay un agujero. O sea, la gente está harta de ver el fontanero de Auschwitz, el cerrajero de Treblinka, la niña de yo qué sé, de Sobibor, tal. Y sin embargo, ahora, ¿qué pasa? Que en China no hay represión, en Rusia no hay represión. Sobre Mao, ¿cuántas biografías conocéis de Mao? O de Mahoma, pero en fin, hablando de esto, de Mao, ¿cuántas conocéis? De Stalin se publicó, pero no se publica casi nada, y de campos de concienciación y memorias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no interesa? ¿O no interesa que interese? ¿Interesa vender el rollo del republicano de Buchenwald? Pero no interesa. Entonces este libro era novedoso porque eran 2 españoles, 2 divisionarios cautivos en Rusia que bueno, que volvieron en el 54, o sea, 13 años después de ser capturados, volvieron a España. Y entonces esa literatura, porque eran pocos, y entre los pocos escribieron memorias, pues son cosas extremadamente valiosas y raras. Y todavía menos que lo publiques, porque si yo publicara mañana, yo qué sé, pues un tío de Berga que estuvo en Buchenwald, vosotros acordáis del tipo este de catalán que a Miquel Mahausen, no mentira, el tío no había combatido ni en la batalla del Ebro, porque era demasiado joven. O sea, un fantasmón como ese se le da todo el cuartelillo que se le da, y sin embargo un español que estuvo prisionero, porque no solo hubo divisionarios, hubo niños de la guerra, hubo marinos mercantes, hubo pilotos republicanos. O sea, dentro del magma de la Unión Soviética ahí se calcula que hay entre 1.000, si son niños de la guerra hay unos 4.000, pues calculemos que hay entre 4.000 y 6.000 españoles en campos de concentración, en muchos casos, ¿no? Muchos de ellos de la guerra vinieron a España en los años 50 con el Semiramis y otros barcos, pero otros niños de la guerra murieron en campos de concentración, que lo cuentan los prisioneros. Aquí hay un chico español y tal y cual, y eran chicos españoles que en plena guerra mundial los abandonaron a su suerte, se quedaron a robar, y Stalin, al que pillaba robando, le metía 6 años en un campo de concentración, aunque tuviera 12 años o 15 años y fuera repatriado español. O sea, que decir, todas esas cosas no se saben. Entonces yo creo que cumplo una misión histórica
contando la otra alternativa, la otra parte de la película. Lo del fontanero de Auschwitz y el sepulturero de Treblinka ya lo conocemos, hay miles de novelas, ¿no? Pero ¿cuántas novelas conocemos del Gulag? ¿Cuántas novelas conocemos del universo siniestro de Mao? Está hablando de que Mao se cargó unos 50 millones de chinos. Bueno, ya no solo producción de novelas, que quien lee es quien lee, sino es el tema cinematográfico, que el silencio es absoluto. Siguiente pregunta. Además de los boletines pues, de la Hermandad de Barcelona o de Alicante, las ediciones que tú editas, ¿hay otras publicaciones que te las promocionen, que hablen de ellas, que te las reseñen? ¿O acaba quedándose todo en el mundo de las hermandades divisionarias? No, hombre, yo me busco la vida para intentar promocionarlas. A mí me han hecho entrevistas en periódicos de toda España. Sí, hombre, siempre, claro que puedo. Cuando puedo lo hago, claro. Ya, hombre, no es un tema popular, no es un tema que la gente se abra las carnes por, pero sí que me han hecho entrevistas en toda España. En todos sitios donde he estado me han hecho entrevistas y de la dificultad que es, ¿no? Y en publicaciones especializadas de tema militar. O sea, no estoy en el gueto de las hermandades. Lo que pasa es que las hermandades normalmente me apoyan y yo les apoyo porque en muchos casos las hermandades son como un reservorio de memorias y de gente afecta a este mundo y entonces esas hermandades no tienen capacidad para poder editar. Yo pues les ayudo, vamos a editar este libro, bueno, el de Barcelona lo vamos a editar porque Fernando tiene inéditos, pero claro, a lo mejor digo, es que yo voy a ponerme ahora a editar, cómo lo distribuyo, aquí en Barcelona además es complicado, entonces pues yo me apoyo en ellos, pero yo, claro que sí, a mí me han hecho entrevistas, nunca me he negado. Si a mí me dijera alguien, ¿tú qué tienes huevos de ir a Berga a presentar una visión azul? Yo sí, no hay problema. Yo he ido en Gijón y bueno, y no sé, quiero decirte que no, esto es como Carlos dice que esto es como un apostolado. Tú es que haces como un apostolado. Yo no tengo hijos. Entonces a mí, yo irme a Badalona a presentar este libro, no tengo el de la División Azul en Cataluña, yo no tengo problema en presentarlo en Badalona. Los mendrugos estos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos buscamos la vida y lo presentamos. Y al final la gente, pues, hoy en día, por WhatsApp o tal y cual, va a los que tienen que ir y ya está, y se hace. Yo no tengo, y bueno, y sí que lo que pasa es que también los medios de comunicación son putas, es decir, yo he publicado en sitios, pero tengo que pagar publicidad. Entonces me hacen la reseña. Pero no porque sea de División Azul, sino si publicara un libro sobre, yo que sé, lencería femenina del siglo XIX, también tendría que pagar publicidad para que me hicieran una reseña del libro. Esto va así. O sea, si tú quieres quitar una reseña en la ABC, pues tienes que hacer una publicidad en la ABC. Tú dices a la ABC, vale, yo te hago la publicidad, pero a cambio me tienes que hacer una reseña. Sí, sí, sí. Entonces me hacen la reseña. Son putas, ya te digo. Los medios de comunicación nos tenemos idolatrados, pero son empresas con afán de lucro como cualquier otra y hay que mirar en la vanguardia, ¿no? La vanguardia, vamos a dar más vueltas que un burro en una noria, o sea, ideológicamente. O sea, pues va siempre al mejor puesto. Que toca ahora es el independentismo catalán, pues ahora es independentista. Hace 4 días era la vanguardia española, pues ya está. Esos son los medios de comunicación. Los utilizo y me utilizan. Lo sé, lo saben ellos y lo sé yo. Yo soy director de un periódico, sé lo que es la publicidad, lo importante que es. Vicente, ¿has recibido pedidos o consultas de fuera de España, ya sea del resto de Europa o del otro lado del charco? Sí, de Hispanoamérica, sobre todo de Chile, Argentina y Uruguay. No me digas por qué, pero es así. Y luego de Alemania, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Alemania me pide todos los libros que edito. O sea, yo cuando tengo 3 o 4 libros, pum, le hago un paquete y se lo envío. O sea, que mis libros están en la biblioteca nacional, no sé cómo se llama, aquí se llama biblioteca, la Biblioteca Nacional en España se llama Biblioteca Nacional y se llama Biblioteca Alemana, no sé cómo se llama, les envío los libros. Y luego sí tengo clientes de Italia, donde más tengo es de Italia, de Francia, de Bélgica y de Alemania. Me piden libros. Y de Portugal, también me piden libros de Portugal.
Eh, lo que es curioso es que el otro día me llamó un tipo de Polonia que quería poder traducir mis libros al polaco. Yo le dije, bueno, yo no tengo problema, si tú lo quieres editar en polaco, yo encantado. Ahora ve, yo lo que quiero es que se difunda estas memorias. Si tú lo quieres hacer en polaco, ahora no sé hasta qué punto a un polaco le puede interesar las memorias de un divisionario o tal, pero claro, nosotros tenemos la percepción que tenemos en Occidente, pero los polacos, los checos, los húngaros, los rumanos, los finlandeses, vamos, si los nazis son malos, los comunistas son peores, porque ellos sufrieron los comunistas durante 40 años. Con lo cual, toda la gente que luchó contra los comunistas soviéticos, sean españoles o sean lituanos, los españoles, la División Azul, yo he estado por ahí en Europa. Es curioso que en Valencia no haya una parte destinada a la División Azul, el Museo Militar de Valencia, pero sin embargo yo he estado en el Museo Militar de Viena, creo que fue de Viena o de Chequia, uno de los dos sitios, y vamos, de la División Azul Española. O sea, dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, la División Azul Española, su banderín, su figurita, vestido de soldado español. Y fíjate tú que esta gente es más, no sé, como más natural con su propia historia, chicos. Si a mí publican un libro sobre la biografía de Largo Caballero, yo ni la miro, ni me la voy a comprar, ni nada. Pero bueno, el que quiera leerse la biografía de Largo Caballero, allá él. Pero, chico, ¿por qué tienes que prohibirla? Cada uno que lea lo que quiera. Yo qué sé. Es que no sé. ¿Por qué? Porque es que es malo eso, y lo tuyo no es malo, o sea, el sectarismo tuyo no es malo, la ley de memoria histórica no yo creo que es, de tan mala que es, yo creo que es contraproducente contra ellos. Toda la gente que está resentida y hasta los huevos de todos estos, yo le llamo Pedro Sepulturero, pues precisamente lo que él te dice va en contra, es lo que está pasando ahora con la AstraZeneca. Si lo dice el gobierno, es que hay que hacer lo contrario. Así es. Mira, una pregunta que es mezcla y parte la has contestado. Te queríamos preguntar de si habías tenido alguna sinergia con editoriales extranjeras o aparte también si la tienes con españolas, es decir, has colaborado con alguna editorial española y la extranjera, pues supongo, pues la polaca. Queríamos saber eso, si había habido algún interés en traducir alguno de tus libros. Sí, bueno, ellos estaban interesados en el de Rusia, el español es el de Stalin. Yo les envié un ejemplar, no he vuelto a saber de ellos, no sé si lo han editado o no, o si lo van a editar o qué, pero sí. Yo también, Carlos Caballero está muy interesado en publicar un relato de la División Azul escrito por un profesor ruso que se llama Kovaliev, que yo lo publique. Bueno, yo le digo, hombre, esto se sale un poco de mi campo, que son memorias ya, pero este caso es distinto porque este es un ruso, te cuenta la otra película, o sea, porque hay una dinámica de decir, no, los españoles eran brutales, tal, y luego los rusos, o sea, los rusos nativos de Novgorod y tal, decían que los españoles eran personas de un talante mucho más tolerante y mucho más empático con la población civil rusa que la Wehrmacht o yo qué sé, o los lituanos, ¿no? Que los españoles, los rusos tenían aprecio por los españoles y la memoria histórica rusa o soviética tiene un recuerdo muy favorable de la División Azul en los sitios donde pudo estar la División Azul, como fue el frente del Volkhov y en lo que era Leningrado. Entonces, que un polaco, yo se lo expliqué a Carlos y Carlos me dijo, hombre, es que es normal que un polaco quiera editar tu libro de Stalin, porque para ellos Stalin es la bestia parda de la historia de Polonia, con lo cual cualquier cosa que se escriba sobre aquello, como hay poco, lo poco que hay se valora mucho, porque una de dos, o no hay nadie que escribió de los campos de concentración de Stalin, o no hay nadie que lo pudiera publicar, porque yo creo que es más bien que no hay nadie que lo quiera publicar, porque tú sabéis que en la guerra cultural esta que hay entre el comunismo y las izquierdas y no sé, y las derechas, por ser frívolo o por ser simplista, pero vamos, las izquierdas tienen un poder muy grande por el discurso, por la lucha por el discurso, por ganar el discurso. Entonces, todo lo que se salga del discurso, como es decir, bueno, vamos a ver, vosotros me estáis vendiendo a mí
la revolución esta de Mao Zedong y tal, y estás hablando de un tipo que se cargó en la revolución cultural cerca de 6 millones de chinos. O sea, ¿qué me estás vendiendo con la revolución cultural? No sé, cultural no sería poco, era más bien revolución sangrienta. Entonces, ¿qué me estás vendiendo de Stalin? O de la pasionaria, que era una stalinista de arriba abajo, o de Carrillo. O sea, ¿qué me estáis vendiendo? Que era un tipo bondadoso, si fue un stalinista hasta casi el último día. Y la pasionaria fue stalinista no hasta el último día, hasta el día que se murió. Entonces, son gente deleznable, como, no sé, como... Entonces, esa lucha, por los que publicamos libros contra Stalin o contra la ideología comunista, pues sabemos que estamos como remando contra la corriente. Pero bueno, yo qué sé, no sé, cada uno tiene sus valores y tiene no sé, ya está. Y libros sobre las maravillas de la pasionaria ya deben de haber muchos, pero yo prefiero no publicar eso. Ya está, ya hay gente que lo publica, incluso los ayuntamientos ayudan a financiarlo. A mí no me ayudan los ayuntamientos, pero bueno, pues yo sigo mi camino, ya está. El día que yo me muera, pues estaré instalando los libros como si fueran mis criaturas y el que quiera que lo lea. Si lo publican los polacos, pues encantado de la vida. Yo a estos que me habéis hablado antes de Fides, de Lorenzo, de Ernesto Milá y tal, pues los conozco y no tengo... Lo que pasa es que yo, el tipo de libro que publico es un libro de memorias. Yo lo que me voy a publicar son novelas, ni, ni ensayos. O sea, otra cosa es que yo un libro de memorias hable con Ernesto Milá y lo encaje en un libro mío. Pero yo un libro de Barricoa, de tal, los leo, pero yo no lo sé, es que si los tendría un cajón desastre. O sea, yo ahí sale, por ejemplo, ahora ha salido una editorial que se llama SND, que publica libros muy valiosos, muy interesantes sobre la memoria nacional o sobre la memoria anticomunista, y está muy bien, yo me los leo, y este publica ensayos. Yo no me dedico al ensayo, me dedico a la memoria, porque para mí la memoria es la base del resto. O sea, para escribir un libro de ensayo, pues tendrás que conocer lo que la persona que vivió aquello contó. Entonces, si no tienes esos libros de base, tú luego no puedes hacer una construcción teórica sobre aquella historia. Yo a lo mejor lo que pensaría a lo mejor más con el tiempo sería, como dices tú, hacer memoria sobre la cruzada, sobre gente que estuvo en la cruzada. Que ya hay algún libro de la Biblioteca de Europa que lo cuenta, porque tiene como dos partes, la cruzada y luego la división azul. Pero exclusivamente la cruzada no. Pero sería otra cosa, a lo mejor sería, no sé, la Biblioteca de Europa de la cruzada, yo qué sé, no lo sé. Eso sí que a lo mejor me interesaría también. Con la misma idea de ediciones críticas, pero sobre la cruzada. Pero con la misma idea de que la gente conozca realmente la persona que lo vivió, qué vio, dónde estaba, qué hacía la gente de su entorno y cómo se comportaban. Eso sí, no tanto el general, porque los generales y ministros y políticos y tal son autoindulgentes, son gente que quiere quedar bien ante sí mismo y por lo tanto para ellos lo importante es justificar todo lo que tuvieran que justificar de él, ¿no? Desde el general Varela hasta el general Rojo, cualquiera de ellos, me da igual. Ahora, el tipo que estaba del pueblo, que tal, ese sí que me interesa más, porque ese no tiene tanto pedigrí que autojustificar. Ese dice, mira, cuento esto y cuento esto, y lo veo y tal. Y o vi esto y lo vi. ¿Entiendes? De un cura, de un militar, de un falangista, de un carlista. O sea, eso sí que me interesa más. A lo mejor lo hago, o sea, es una idea. O sea, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. O a lo mejor hago una especie de variante o de sección de el Guripa dedicada a la guerra de liberación. Entonces, pues, no lo sé, sí. Ya os digo que a mí me da igual la memoria histórica, el sepulturero y tal, me dan igual, todos ellos. Si lo tengo que... Yo creo que acabaré exiliándome, y si acabo exiliándome, y si no, pues a lo mejor edito los libros desde Portugal y ya está. Y ya fuera. Al final, lo importante es acabarte buscando la vida para seguir haciendo lo que te dé la gana sin que te toquen mucho los cojones en estos temas. Por aquí me preguntan que nos cuentes algo sobre Joaquín Máñez y el sello de Magase. Bueno, yo soy el impresor de Joaquín. Joaquín es un autor sevillano que él está especializado
Cuando yo lo conocí, es que él y yo venimos de una editorial, bueno, vamos a ver, había una editorial que era catalana, además, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, que el tío hizo un pufo y nos dejó tirados. A Joaquín lo le dio un duro del libro y a mí no me pagó un libro que le hice, ¿no? Entonces eso nos unió a los dos y yo le dije, bueno, pues tú ahora qué vas a hacer. Pues yo voy a editar el libro por mi cuenta, porque con el tipo este y tal. Entonces montó la editorial y yo le imprimía los libros. Joaquín Báñez publica, bueno, yo le he publicado varios. Él lo que publica es sobre mercenarios en el África, en la África de la descolonización, soldados sin banderas. Y luego también ha publicado varios libros de españoles que estuvieron en la Legión extranjera. En algún caso había gente que pudo estar luego en la División Azul y luego fue a la Legión extranjera, pero básicamente españoles en la Legión extranjera, a lo largo de la historia de la Legión extranjera, que combatieron en África, en Argelia, en México, en la Primera Guerra Mundial y tal. Ahora publicó un libro sobre españoles en la Guerra Civil Norteamericana y el libro que está preparando, que según le dijo le voy a imprimir pronto, es españoles que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Que había muchos catalanes, por cierto, que luchaban con los aliados, pero eso es lo que tiene, lo que hace Joaquín. Pero bueno, Joaquín también es esto, es otro enamorado de la historia y otro enamorado de la cultura francesa y bueno, y la verdad es que pues lo hace cuando puede y los temas que le gustan y yo soy amigo suyo. Dime. Desde Barbarroja nos comentan que hace falta una gaceta literaria que se llama Disidente. Dice, porque la Blau Division toca estos temas divisionarios, pero que no es suficiente. Bueno, ya, pero vamos a ver, sí. De hecho, yo ya a lo largo de mi historia he conocido varias revistas que, bueno, pues claro, las revistas se tienen que imprimir, tienen un coste, tienen que tener una difusión, tienen que tener unos lectores, la publicidad. Entonces, claro, van y vienen, son como muy variables o volubles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el Blau no le puedes pedir lo que no es como el Blau, en el fondo es una publicación que la Hermandad de Visión Azul de Alicante publica desde el año 59 sobre noticias de actualidad de Visión Azul. Entonces, vamos a ver, no publican cosas sobre los carlistas, pero porque, bueno, como carlistas como tales carlistas, o sea, publican cosas de carlistas de la Visión Azul, pero básicamente su referencia es la Visión Azul y además es una publicación longeva. Le digo, lleva desde el año 59. Una publicación de historia así, bueno, no sé, yo es que tendría que ser que se juntara una serie de gente con una inquietud similar. Oye, vamos a hacer una revista y tal, y vamos a tener como línea editorial de esta revista un poco ser, como decís vosotros, patriota o combatiente contra la verdad única. Bueno, pues se puede hacer, si eso al final, si tú tienes un magma de lectores. Había un par de revistas que se llamaban de tema militar, que eran más o menos proclives a todo este mundo de la Guerra de Liberación, que era la revista Serga, y otra que publica Galán Books en Valladolid, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, que esos hablan, pero esos hablan de historia militar. ¿Para qué hablan de historia militar sin etiquetas ideológicas? Es decir, ellos hablan, pues, no tienen más problema de hablar de un legionario, de hablar de un carlista, de hablar tal. Pero, claro, una de ellas se ha desaparecido, se ha llamado el coronavirus, ha muerto por culpa del coronavirus. Tenía un montón de años, publicaba Almena y ha desaparecido. Es que no os creáis que una revista, claro, yo qué sé, el formato impreso tiene un coste, o sea, por eso la gente se tira tanto el digital, porque el digital es mucho más fácil de producir, ¿no? Pero sí, yo Barbarroja, hablas de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Miguel Ángel y yo lo hemos visto 37 veces, él también hace sus publicaciones y él dice una frase que me ha hecho mucha gracia, dice, tú eres un editor que edita falangistas, yo soy un falangista que edita autores. O sea, la perspectiva es distinta en tu caso y el mío. Dice, pero bueno, es mejor que publique falangistas que no falangistas. Pero bueno, tú eres un editor. Yo más que editor me considero un falangista que edita.
básicamente también a falangista y tal, pero que él es un falangista convencido. Entonces edita desde su perspectiva ideológica. Yo, bueno, no es que edite, yo me niego a editar a lo mejor desde una lectura no, pero bueno, si a mí me viene a la empresa una persona que quiere publicar un libro de, yo qué sé, de un carrista soviético y el tío se lo paga, pues yo pues, se lo imprimo, porque tengo una imprenta, ¿no? Tiene que imprimírselo y ya está. Pero como un cliente más. Vicente, a estas alturas de la película, ¿queda mucha memoria divisional que publicar? Bueno, hay, vamos a ver, sí que, ahora a ver, depende de uno, no sé qué quieres que tenga, 50, 60, o sea, si yo publicara unas memorias cada 15 días, pues seguramente en 3 o 4 años agotaría todas las que hay. Lo que pasa es que ya te digo que hay memorias de que existen, que sabemos que existen, que hay una tapia que dice, no, yo no quiero que se publique porque mi padre, mi abuelo, tal y cual, yo soy socialista y yo quiero que se publique. Eso es una limitación. Otra limitación es claro, hay mucha gente que escribe la División Azul, pero cuenta verdaderos fantasías. Entonces, claro, sí, esto es la División Azul, pero es que lo que cuenta es mentira. No se puede estar. La bilocación tampoco existe en la División Azul. Si estás aquí, no puedes estar allá a la vez. Y entonces hay gente que habla de oídas, yo oí, o el macutazo que se dice. Entonces, claro, esa gente tampoco. O sea, nosotros tenemos que poner como una especie de aval, si quieres decirlo, histórico, crítico. O sea, no podemos publicar a cualquiera. Es decir, no, yo estuve, eh, me cargué 4 carros de combate en Krasnivor. Bueno, es que no hay nadie. Si hubieras cargado 4 carros de combate que no tendrías la Laguna de San Fernando. Y no hay nadie, o sea, no hay ningún libro sobre Krasnivor que haya un tipo que se cargara 4 carros. Con lo cual, es tu palabra contra el resto de gente que, además, una cosa es que mate a 15 rusos, pero 4 carros de combate canta mucho. O sea, podrías ser un día más discreto en tus ensoñaciones. Y luego, ya te digo que el ritmo que nosotros nos planteamos de un par de libros o 3 al año, como es un trabajo muy arduo de presentación del libro, de la edición crítica y tal, pues claro, nosotros no podemos ir por delante de nuestra sombra, no podemos publicar 12 libros con garantías, ¿no? Entonces tenemos que ir publicando cosas valiosas que con el tiempo, yo tengo 57 años, pues imagínate que lleva este ritmo 10 años, pues llegaré a publicar 30 o 40 libros. Y llegará un momento en que ya no habrá, o a lo mejor nos planteamos republicar cosas inéditas que se publicaron, son inencontrables, están por ahí perdidas en el sueño de los justos, entonces pues, a lo mejor algo de eso, pero preferimos publicar inéditos, o sea, gente que no tiene oportunidad de estar visibilizado en forma de libro, más que republicar a gente que ya publicó. Claro, yo es que creo que esta pregunta viene más porque sobre todo, claro, es que también entre que, claro, las memorias no todo el mundo las escribiría, o sea, lo que son sobre todo diarios, y memorias, claro, por ejemplo, nosotros en Barcelona, a los 3 últimos combatientes que teníamos los perdimos a finales de 2019 y principios de 2020. Y a los 3 que nos quedaban localizados. Yo conocí a Armengou. Armengou murió 2 días antes o 2 días después, murió también Diego, y un poquillo antes Quintilla. Claro, por eso te digo, claro, yo creo que se preguntaba más por ahí, ¿no? Entre que cada día nos quedan menos porque, claro, la vida es inexorable y sigue avanzando y que los diarios ya, no todo el mundo escribiría, pues os digo que es lo que yo creo que por ahí va la pregunta que hizo el Montaraz. No, pero vamos, que hay diarios, es decir, lo que pasa es que te digo que entre los impublicables porque lo quiere la familia y los impublicables porque hay fantasías, pues claro, pero sí que hay un... Porque nosotros también tenemos que intentar buscarle como un hueco, decirle, vamos a ver, no vamos a publicar libros de infantería, todo de infantería, para que solo infantería, sino pues vamos a ver si ahora aparece, por ejemplo, imagínate que el próximo libro voy a publicar, La Escuadrilla Azul. Pues una persona ha conseguido unos diarios de la Cuarta Escuadrilla Azul inéditos y me lo propuso él a mí. Hoy he encontrado esto y tal, hablé con Carlos. Muy interesante, muy valioso. La Escuadrilla Azul derribó 76 cazas soviéticos. Me parece muy interesante. Pues ya está, pues el chico se encarga de la edición crítica, él, y vamos a publicar eso. Eso es un inédito, son memorias de... Lo que pasa es que no son memorias de una persona, son el diario de vuelos y el diario de campaña de la Cuarta Escuadrilla Azul, escrita por alguien que estuvo allí
y que tenía que hacer un diario del día a día de los vuelos, de los combates y de todo lo que pasó, porque esa escuadrilla estuvo en Kursk, en la batalla de Kursk, en el año 43, en verano. Entonces es una escuadrilla muy interesante y no hay publicado casi nada sobre esa escuadrilla en concreto. Hay escuadrilla azul, todo en abstracto, pero en concreto de esa no hay. Entonces encajamos las memorias, aunque sean colectivas, de la escuadrilla azul, escritas por un escribiente de la compañía, diario de vuelos, y entonces, pues bueno, es que mira, aparecen. Es decir, tú imagínate que ahora resultara que Armengol tuviera un diario, o alguien se presenta a la Hermandad de Barcelona, o a ti, o a Fernando, o a Lupe, o a quien sea, o a Manolo, y dijera, oye, pues he encontrado esto. Yo hay veces en que yo he comprado memorias por ahí, en tipo todo colección y tal. Entonces, pues lo hay. Lo que pasa es que, claro, ahora ves, tú dices, es que Dionisio Ridruejo, claro, es que Dionisio hay uno, Dionisio Ridruejo, pero no todo el mundo tiene el nivel de Dionisio Ridruejo. Pero para mí, Dionisio Ridruejo tiene un valor literario, aparte de valor de testimonio, pero hay gente que es más, si quieres, más primitiva y más burda, pero también es más interesante, porque precisamente al no tener esa capa de cultura externa y tal, pues es más directo lo que escribe. El tío dice esto, vi esto, vi esto. Y entonces tú te haces una idea del día a día del tipo que estaba allí, que hacía, si jugaba las cartas, no sé, si se iba de putas, si iba a misa los domingos, o sea, todo eso, que a lo mejor a ti te digo, vaya rollo, vaya tal, bueno, pues eso te permite conocer mejor cuál era la vida del día a día. Tú piensas, Carlos Caballero ahora va a publicar un libro, la Feria de los Libros va a publicar un libro, y le han dicho a Carlos, publica el tema, que sea División Azul, porque la última vez que sacamos un libro de División Azul vendimos 4.000 ejemplares, que es una pasta. Son libros que valen 40 euros. Multiplica por 4.000 y mira el dinero que te sale. Ahora, escríbelo, te lo publicamos, tal. Y Carlos, el tema que ha elegido son memorias. Memorias publicadas y no publicadas. Hay algunas que están publicadas, que él cita a quien lo publicó, y otras que no, que le han llegado a él al boletín de la Hermandad de Visión Azul de Alicante y las tiene allí. Y las vamos sacando. De una en una, o de dos en dos, o de tres en tres, depende de la extensión que tenga el texto, que lo podemos encajar en una especie de encaje temático, tipo, pues, esta vamos a sacar una de artillero, pues vamos a hacer un libro de artillero, vamos a hablar de la artillería de la División Azul. Entonces, va a hacer un libro de memorias. ¿Por qué? Porque a él le parece que lo más interesante es explicar la vida, la sociología cotidiana del soldado de a pie, qué hacía, cuáles eran sus rutinas, de gente concreta. O sea, esto está sacado de esta persona, que estuvo tal, y va a sacar un libro de 800 y pico páginas que se lo va a publicar en la Feria de los Libros, que no es un libro de memorias solo de unas memorias, sino de memorias que él ha conocido, de que le han llegado allí, que ha publicado en el Blau, que ha publicado aquí y allá, y va a ser un libro que él me lo dice, este es un libro muy importante, porque te permite ver la realidad desde el punto de vista desde el que se origina esa realidad histórica, que es del tío que está allí luchando. Porque él está obsesionado con que la manía que tienen los comunistas es decir que los de la División Azul eran forzados, eran como, oye, que aquí, si vaya a Rusia vamos a dar de comer, vamos a dar una paga que te caga, vaya a comer no sé qué, o sea, como mercenarios, forzados. Y si vais allí, vuestro padre está en la cárcel, va a salir de la cárcel. Y luego Carlos está harto de ver, archivo por archivo, provincia por provincia, memoria por memoria, historia militar por historia militar, de que no, que joder, es que no es tan difícil de entender que hubiera 47.000 personas que quisieran luchar contra Stalin en un país que acababa de padecer una guerra civil o una guerra de liberación tan cruel como la española, en la que los comunistas hicieron tanto daño. No es tan difícil de entender. Ahora, si eres comunista, pues claro, puedes decir, no, es que no había 47.000 fascistas en España. Pues no eran fascistas, en el sentido que dices tú, sí, pero a lo mejor eran católicos o eran carlistas, ¿entiendes? O eran militares de carrera, o sea, todos eran neonazis, no eran neonazis. Bueno, no eran nazis, que decirte, no es tan difícil de entender, se iban en muchos casos porque le habían matado al hermano, pues porque no habían podido combatir porque les había tocado en la zona roja, como en Barcelona o en Alicante, y tenían como un déficit y decían, oye, yo quiero compensar mi déficit y
quiero luchar contra estos tíos que me han jodido 3 años de mi vida. Pues quiero compensar eso con luchar y cargarme todos los que puedo allí, porque ellos mataron a gente o hicieron pérdidas en mi pueblo, entonces quiero ir allí. Hasta no está difícil de entender. Estamos hablando de 47.000. O sea, tampoco España eran 15 millones, pues tampoco fueron 12 millones, fueron 47.000. Ya está. Y seguramente, pues al principio iban más convencidos, o sea, más convencidos no, tenían las cosas más a favor, que los alemanes dominaban en Europa, pero hasta el año 43 seguían yendo voluntarios. No a lo mejor tanto como al principio, pero siguen yendo voluntarios. Y en Cataluña, uno de los cuentos que se cuentan, ¿no? Es que en Cataluña no había ni tal y cual. Y bueno, y Carlos tiene una explicación. ¿Por qué en Cataluña hay menos visionarios? Porque en Cataluña habían menos nacionales que en otras regiones de España, porque era una región que había sido muy obrera y muy separatista, y entonces prefería que hubieran voluntarios de otras regiones de España con más superávit de nacionales que en una que había menos y prefería que estuvieran allí. Por lo tanto, el gobierno civil o el gobierno militar de Barcelona o el gobierno, la cuarta región militar de Cataluña prefería que los soldados catalanes se quedaran allí. Pero así todo hubo muchos, o sea, hubo la 263, además hubo de los 8 laureados con la San Fernando, uno de ellos, Capitán Masip, es catalán, además del pueblo de Lérida, no sé cuál, Trembo, no sé cuál, de por ahí. Es decir, que hubo catalanes. Y en el libro de Visión Azul vamos a decir, no. Ahora, ¿por qué? ¿Cuántos catalanes hubo? Vamos a contar la historia de los catalanes, que eran más de los que les parece. Pues eso, Vicente, háblanos de tus planes para este año, que has hablado de la Escuadrilla Azul y del libro que vas a sacar sobre los divisionarios catalanes. ¿Y vas a sacar también alguno más? ¿O comentar algo más de estos? No, bueno, los próximos libros, este lo estoy maquetando. Ya he hecho la portada, en la cuarta Escuadrilla Azul lo sacaré en septiembre, porque ahora de cara al verano la gente está desperdigada. Entonces en septiembre sacaré este. Y el de los catalanes, pues lo quiero sacar para febrero para conmemorar Krasnivor, porque este año es el 80 aniversario de la salida al frente de Visión Azul y de la Escuadrilla Azul. Entonces el año que viene, pues quiero celebrar el Krasnivor, la batalla de Krasnivor, con ese libro de los catalanes. Que eso sí que os pediré ayuda porque me gustaría poder presentar en Cataluña con la Hermandad de Barcelona, pero bueno, se puede ser en más sitios o tal, pues no lo sé. No sé si tenemos que ir enmascarados, con armadura o cómo, pero si se puede presentar en más sitios y hay posibilidades. O sea, yo ya digo que yo quiero hacerlo, además quiero que sea este de los catalanes, porque es que, ya te digo, se dice, no, es que los vascos tampoco, no, ahora, el vasco había más de lo que se imagina uno. No puede haber más vascos que andaluces, porque hay más andaluces que vascos, pero hay bastantes vascos. Mira, que estuvieron en la Visión Azul. Ahí está. Yo hice un libro de anticarros y la mayoría de la primera compañía de anticarros, porque cuando dices tú en la Visión Azul una compañía de anticarros, no, una compañía de anticarros en origen, en la estructura, pero luego esas se iban reemplazando, se iban relevando. Con lo cual, a lo mejor, a lo largo, si tú sumas los combatientes de la primera compañía de anticarros, no es una compañía, es una compañía multiplicada por los relevos, con lo cual serían 2 o 3 compañías. Y la mayoría de esas compañías eran vascos, de San Sebastián y de Pamplona. Bueno, navarros y vascos. De navarros de tal, quiere decirte que una compañía estaba repleta de navarros y guipuzcoanos. Es decir, que bilbaínos también habían. Es decirte, y a Álava ya ni te cuento, Álava estuvo en contra de la República desde el primer momento. Quiero decirte que hay mitos que se van contando, ¿no? Es que la División Azul, Barcelona y tal. No, bueno, otra cosa es que tú me cuentes el rollo del independentismo. Pero en la División Azul había mucha gente que fue allá a luchar, tanto de navarros como de catalanes como vascos. Y entonces todo eso, pues cuando haga el libro de Cataluña lo quiero poner alto y claro. Bueno, Vicente San Juan, muchas gracias por haber acudido a nuestra hoguera virtual. Seguiremos en la trinchera como esos divisionarios que no se dejaron amedrentar por muy grandes y malignos que fueran los dragones a los que se enfrentaban. Muy buenas noches y larga vida a la Biblioteca del Guripa. Gracias.